A veces creemos que los grandes cambios necesitan enormes esfuerzos, pero la realidad es distinta. Malcolm Gladwell nos muestra que las transformaciones más poderosas comienzan con algo diminuto. Una idea, una moda o un comportamiento puede permanecer invisible durante años, hasta que llega un punto exacto, un momento de quiebre en el que todo se acelera y se propaga como una epidemia. Ese momento es lo que Gladwell llama el punto clave, el instante en que lo insignificante se convierte en algo imparable. El libro revela que el éxito, la influencia y el cambio social no dependen del azar, sino de comprender las fuerzas invisibles que hacen que algo se vuelva contagioso. Y sobre todo, de saber cómo provocar ese efecto en nuestras propias vidas, proyectos o negocios. Capítulo 1. Las epidemias sociales. Malcolm Gladwell abre este libro con una idea poderosa: las ideas, los comportamientos y las tendencias se comportan como virus. Se propagan, se multiplican y, si se dan las condiciones adecuadas, alcanzan un punto en el que su crecimiento se vuelve explosivo. A eso le llama el punto clave o tipping point. Es ese instante en el que algo que parecía insignificante se convierte en una ola imparable que cambia la cultura, la economía o incluso la historia. Pero lo más sorprendente no es su magnitud, sino su origen. Todo gran cambio comienza con algo pequeño, con un gesto mínimo, con una decisión aparentemente irrelevante. Gladwell invita al lector a observar la realidad desde una nueva lente, la de las epidemias sociales. En lugar de pensar que los cambios ocurren de forma lenta y predecible, debemos entender que el mundo funciona con umbrales. Durante mucho tiempo, una idea puede circular sin impacto, pero de pronto, con un ligero empuje, todo se acelera. Es el momento en que las piezas encajan y el fenómeno se vuelve viral. Así funcionan las modas, las tendencias tecnológicas, los movimientos sociales e incluso los cambios personales. El autor compara este proceso con la dinámica de los virus biológicos. Se necesitan tres cosas para que una epidemia ocurra. Primero, un agente contagioso, algo que valga la pena compartir. Segundo, un medio de transmisión, las personas o canales que lo difunden. Y tercero, un entorno propicio, un contexto que facilite su expansión. Si uno de estos factores falta, la epidemia muere antes de comenzar. Pero si se combinan en el momento justo, el resultado puede transformar por completo una sociedad. Lo más fascinante de esta perspectiva es que rompe con la lógica tradicional del esfuerzo lineal. Gladwell demuestra que no siempre hace falta un gran presupuesto, ni una campaña masiva, ni años de trabajo para generar un impacto enorme. A veces, un detalle aparentemente trivial puede ser el catalizador. Un producto olvidado puede convertirse en un fenómeno cultural, una idea puede cruzar de la indiferencia a la influencia mundial con una sola chispa. Lo importante es entender el mecanismo que hay detrás. Esa comprensión comienza con una pregunta fundamental: ¿qué hace que una idea se propague? ¿Qué diferencia a algo que pasa desapercibido de aquello que conquista la mente colectiva? Para responder, Gladwell identifica tres leyes que rigen el comportamiento de toda epidemia social: la ley de los pocos, el factor de adherencia y el poder del contexto. Cada una de ellas representa una pieza esencial del rompecabezas del cambio. La primera explica quién hace que las ideas se propaguen, la segunda revela cómo una idea logra quedarse en la mente de las personas, y la tercera muestra por qué el entorno puede ser el impulso o el freno definitivo. Capítulo 2. La ley de los pocos. En este capítulo, Malcolm Gladwell plantea una de las ideas más revolucionarias del libro: no todas las personas tienen la misma capacidad de influir en el mundo que las rodea. Aunque parezca que las grandes tendencias se expanden porque todos comienzan a hablar de algo, la realidad es que la mayoría de los movimientos, modas o revoluciones comienzan con unos pocos individuos excepcionales. Es lo que él llama la ley de los pocos. Gladwell explica que la sociedad funciona como una red de conexiones humanas. Sin embargo, no todas las conexiones tienen el mismo peso. Hay personas que actúan como puentes entre mundos distintos, que unen grupos que normalmente no se relacionarían. Son individuos que, sin necesariamente tener poder económico o fama, logran que una idea o mensaje cruce fronteras sociales, culturales o profesionales. Cuando una idea llega a ellos, su alcance puede multiplicarse de manera impredecible. A partir de ahí,
Gladwell identifica 3 tipos de personas esenciales para que una idea alcance su punto clave: los conectores, los mavens, o expertos, y los vendedores. Los conectores son las personas que parecen conocer a todos. Tienen una red social inmensa y diversa, y se mueven con facilidad entre diferentes círculos. No solo tienen muchos amigos, sino que conectan mundos que rara vez se cruzan. Pueden unir a un músico con un empresario, a un científico con un periodista, o a un desconocido con una oportunidad. Su talento natural está en crear puentes. Gracias a ellos, la información se mueve y las ideas se difunden. Sin los conectores, muchas tendencias morirían dentro de su pequeño grupo de origen. Los mavens son los expertos. Son esas personas que tienen un conocimiento profundo sobre un tema y disfrutan compartiéndolo. No lo hacen por ego, sino por naturaleza. Les apasiona ayudar a otros a tomar mejores decisiones. Si un conector es quien transmite la idea, el maven es quien le da credibilidad. Su influencia proviene de la confianza que inspiran. Cuando un maven recomienda algo, la gente escucha, porque saben que no lo haría sin fundamentos. En un mundo lleno de ruido, los mavens son las fuentes más puras de información confiable. Por último, están los vendedores. Son los comunicadores carismáticos, aquellos que tienen el don de convencer. No solo transmiten un mensaje, lo hacen sentir. Tienen una energía que contagia, una manera de hablar que persuade sin esfuerzo. Son los que logran que una idea pase de interesante a irresistible. Mientras el conector hace que la idea se propague y el maven la refuerza con conocimiento, el vendedor la convierte en acción. Gladwell muestra que estos 3 tipos de personas suelen ser el núcleo invisible de todo fenómeno viral. Por ejemplo, una tendencia de moda puede comenzar con un grupo pequeño de conectores que la descubren, ganar credibilidad gracias a un maven que la explica o recomienda, y finalmente volverse popular gracias a vendedores que la hacen atractiva para las masas. Detrás de cada explosión social hay siempre un grupo así, aunque la mayoría del público ni siquiera se dé cuenta de su existencia. La enseñanza principal de este capítulo es que el cambio no depende de todos, sino de los pocos correctos. En lugar de intentar llegar a todo el mundo desde el principio, lo más inteligente es identificar y conectar con estas personas clave. Son los nodos que pueden convertir una idea ordinaria en una epidemia social. En términos simples, si logras que los pocos adecuados crean en tu mensaje, el resto del mundo terminará escuchando. Capítulo 3. El factor de adherencia. Hasta este punto, Gladwell ya ha mostrado que las ideas se propagan gracias a ciertas personas clave. Pero hay otro elemento igual de importante: la manera en que se presenta la idea. Una idea no basta con que sea buena o valiosa. Para que se propague necesita pegarse en la mente de las personas, dejar una huella que las haga recordarla y compartirla. A eso Gladwell lo llama el factor de adherencia. El autor parte de una observación simple pero poderosa: algunos mensajes, anuncios o programas se olvidan al instante, mientras que otros permanecen en la memoria durante años. ¿Por qué? No necesariamente porque los segundos tengan más recursos o sean más complejos, sino porque están diseñados para ser memorables y emocionalmente efectivos. Gladwell demuestra esto con ejemplos tomados de la televisión educativa. Uno de los casos más famosos es el del programa Barrio Sésamo, Sesame Street. Cuando se lanzó, los productores enfrentaban una pregunta enorme: ¿cómo mantener la atención de los niños pequeños frente a una pantalla educativa? Lo que descubrieron fue que pequeñas modificaciones, como intercalar humor, ritmo visual, canciones y personajes carismáticos, lograban que los niños se mantuvieran atentos y recordaran lo aprendido. En otras palabras, la forma en que se comunica un mensaje puede determinar su impacto más que el contenido mismo. Otro ejemplo es Blue's Clues, un programa posterior inspirado en Barrio Sésamo. A diferencia del primero, que cambiaba constantemente de escena, Blue's Clues repetía los mismos episodios durante varios días seguidos. Sorprendentemente, eso aumentó la retención del mensaje. Los niños no se aburrían, al contrario, comprendían mejor las lecciones y anticipaban lo que venía, lo que les daba una sensación de participación y control. Esta pequeña variación hizo que el programa tuviera un impacto incluso mayor. De estos casos,
Gladwell concluye que el factor de adherencia se basa en la estructura emocional y cognitiva del mensaje. No se trata de saturar con información, sino de lograr que el contenido se sienta simple, cercano y relevante. Un mensaje adhesivo es aquel que conecta con las emociones, que activa la curiosidad o la empatía, y que puede ser repetido fácilmente por otros. El factor de adherencia también puede observarse fuera de los medios. En el marketing, por ejemplo, una frase, un logo o una historia bien contada pueden hacer que una marca se fije en la mente del público. En la educación, la forma en que un profesor explica un concepto puede marcar la diferencia entre el aburrimiento y el aprendizaje real. En los movimientos sociales, una sola consigna puede convertirse en símbolo de cambio si está formulada de manera poderosa. La lección central de este capítulo es clara: una idea solo se convierte en viral si puede recordarse, repetirse y sentirse. No basta con tener una buena causa o un producto útil, hay que diseñar el mensaje de tal manera que se adhiera a la memoria colectiva. Pequeños cambios en la presentación, una historia más emocional, una metáfora más visual, un lenguaje más directo, pueden ser el punto exacto donde una idea pasa de ser invisible a convertirse en una fuerza imparable. En resumen, mientras la ley de los pocos explica quién difunde una idea, el factor de adherencia explica por qué esa idea se mantiene viva en la mente de las personas. Es la diferencia entre una chispa que se apaga y una que enciende un incendio. Antes de continuar, imagina despertar cada día sintiéndote confiado, sabiendo que el dinero ya no es un límite, sino una herramienta para alcanzar todo lo que te propongas. Muchos de nosotros cargamos con ideas que nos frenan sin darnos cuenta, creencias que nos dicen no es posible antes de siquiera intentarlo. Pero cuando aprendes a identificarlas y liberarlas, tu mente empieza a funcionar de otra manera, ve oportunidades, soluciones y caminos que antes parecían imposibles. El ebook Mentalidad de Titán te muestra cómo hacer ese cambio, ayudándote a construir una mentalidad abundante y enfocada en tus metas. Si quieres dar ese primer paso hacia una vida con más libertad, más seguridad y más éxito, toca el link de la descripción y obtén el ebook. Este puede ser el momento que marque la diferencia. Ahora sí, continuemos. Capítulo 4. El poder del contexto. Hasta aquí, Malcolm Gladwell ha dejado claro que las ideas se propagan gracias a las personas adecuadas y a la forma en que se comunican. Pero hay un tercer elemento que puede determinar si una idea se expande o muere: el entorno. A este principio lo llama el poder del contexto. Gladwell sostiene que los seres humanos somos mucho más influenciables por nuestro entorno de lo que creemos. A menudo pensamos que las personas actúan por convicción, valores o lógica, pero en realidad nuestro comportamiento cambia según las condiciones del ambiente. Pequeñas variaciones en el contexto pueden generar transformaciones masivas. Un ejemplo emblemático que utiliza es el de la reducción del crimen en Nueva York durante la década de los 90. Durante años, la ciudad fue considerada una de las más peligrosas del mundo, pero en cuestión de pocos años, la tasa de delitos cayó de manera drástica. Muchos pensaron que se debía a políticas profundas o grandes reformas sociales, pero Gladwell muestra que uno de los factores decisivos fue algo aparentemente menor: el entorno urbano. Las autoridades aplicaron la llamada teoría de las ventanas rotas, que parte de una idea simple: cuando un entorno muestra señales de abandono, graffiti, basura, vidrios rotos, transmite la sensación de que nadie se preocupa, y eso invita a más desorden. En cambio, si se mantiene el orden y se corrigen los pequeños actos de vandalismo, las personas tienden a comportarse mejor. Así que Nueva York comenzó a limpiar las estaciones, eliminar graffiti del metro y perseguir infracciones menores como saltarse el torniquete. El resultado fue un descenso espectacular de los crímenes graves. Cambiar el contexto cambió el comportamiento colectivo. Este principio se puede aplicar a cualquier ámbito. En una empresa, por ejemplo, un entorno que premia la colaboración genera empleados más creativos y comprometidos. En cambio, un ambiente de desconfianza o caos puede destruir la motivación incluso de los más talentosos. En la vida personal, el entorno físico, el orden de tu habitación, el tipo de personas con las que convives, los estímulos que consumes, puede influir profundamente en tus hábitos y decisiones. Gladwell también resalta que las personas se comportan de manera distinta según el grupo o el ambiente en el que se encuentran.
La presión social y el contexto moldean la identidad momentánea. Por eso, cambiar el entorno puede ser una de las formas más efectivas de cambiar la conducta sin necesidad de fuerza de voluntad constante. En esencia, el poder del contexto nos enseña que no es necesario cambiar a las personas para cambiar el sistema, basta con modificar las condiciones que las rodean. Un espacio más limpio, una cultura más positiva o un grupo más disciplinado puede generar una cadena de comportamientos completamente nuevos. Gladwell concluye este capítulo con una reflexión poderosa: las epidemias sociales no son el resultado de una sola causa, sino de la combinación entre personas clave, mensajes adherentes y contextos favorables. Cuando estos tres factores se alinean, ocurre el punto clave, esa explosión en la que una idea se convierte en un movimiento. El poder del contexto, entonces, nos recuerda que los pequeños cambios en el entorno pueden tener efectos desproporcionadamente grandes en el comportamiento humano. A veces, transformar el mundo no empieza con grandes discursos o inversiones, sino con algo tan simple como reparar una ventana rota. Capítulo 5. Casos reales de puntos clave. Hasta este punto, Gladwell ha explicado los tres pilares que desencadenan las epidemias sociales: la ley de los pocos, el factor de adherencia y el poder del contexto. Pero en este capítulo, baja todo ese marco teórico al terreno práctico. Nos muestra cómo estos principios se han manifestado en la vida real, en fenómenos culturales, comerciales y sociales que aparentemente surgieron de la nada, pero que en realidad fueron el resultado de una combinación precisa de factores que empujaron todo hacia su punto clave. Uno de los casos más emblemáticos que analiza es el de los zapatos Hush Puppies. A principios de los años 90, esta marca estadounidense estaba prácticamente muerta. Era considerada anticuada, y sus ventas habían caído a mínimos históricos. Sin embargo, de forma inesperada, empezó a surgir un renacimiento. Jóvenes diseñadores y artistas del barrio neoyorquino de Soho comenzaron a usar los zapatos como una declaración de estilo retro. No hubo campañas de marketing ni inversiones masivas en publicidad. Solo unos cuantos conectores y mavens que, sin proponérselo, convirtieron los Hush Puppies en un símbolo de autenticidad. Poco después, la tendencia se expandió a celebridades, revistas de moda y consumidores comunes. En un par de años, las ventas pasaron de unos pocos miles a varios millones de pares. Lo que parecía un milagro de marketing fue, en realidad, una epidemia social que alcanzó su punto clave. Bastó un pequeño grupo de personas influyentes, una estética fácil de imitar y un contexto cultural favorable para desatar una ola global. Otro ejemplo que Gladwell analiza es el de la caída del crimen en Nueva York, un fenómeno ya mencionado en el capítulo anterior. Pero aquí lo amplía mostrando cómo los tres principios actuaron simultáneamente. Los pocos fueron los líderes y funcionarios que implementaron la teoría de las ventanas rotas y reorganizaron la gestión policial. El factor de adherencia fue la idea de que el orden urbano sí podía recuperarse. Y el contexto fue el entorno físico de la ciudad, que pasó de caótico a controlado. Cuando esos tres elementos coincidieron, la percepción colectiva cambió y, con ella, el comportamiento ciudadano. Gladwell también examina otros movimientos sociales y culturales que explotaron súbitamente, como el auge de programas educativos como Sesame Street, campañas de salud pública o el crecimiento viral de ciertos mensajes religiosos. En todos ellos identifica el mismo patrón: una idea que parecía marginal o inofensiva crece exponencialmente cuando encuentra a las personas adecuadas, el mensaje correcto y las condiciones apropiadas. Lo fascinante es que, al observar estos casos, uno se da cuenta de que los grandes cambios no siempre provienen de grandes causas. En muchos casos, una simple modificación, un nuevo enfoque, un detalle emocional, un cambio en la forma de comunicar, puede transformar completamente los resultados. Gladwell enfatiza que esta lógica no aplica solo a fenómenos sociales o culturales, sino también a la vida personal y los negocios. Por ejemplo, un emprendedor puede tener un producto increíble, pero si no conecta con los conectores correctos o si su mensaje no es lo bastante claro y pegajoso, jamás alcanzará su punto clave. Lo mismo sucede con las ideas: una puede ser revolucionaria, pero sin contexto ni difusión adecuada, se extingue antes de crecer. El autor resume este capítulo con una lección poderosa:
el éxito no es necesariamente el resultado de grandes recursos o suerte, sino de pequeñas combinaciones bien alineadas. Cuando un mensaje correcto cae en el terreno adecuado, a través de las personas indicadas, el crecimiento se vuelve inevitable. En otras palabras, las revoluciones, sean sociales, empresariales o personales, rara vez comienzan con multitudes. Empiezan con unos pocos individuos, una idea clara y un entorno que la deja florecer. Ese momento en que todo encaja y el crecimiento se dispara, es el punto clave. Capítulo 6. El poder de los pequeños grupos. En este capítulo, Malcolm Gladwell nos invita a mirar más de cerca el papel que tienen los grupos pequeños en el nacimiento y la expansión de las grandes ideas. A primera vista, podríamos pensar que los movimientos masivos, ya sean sociales, políticos o comerciales, dependen de la exposición pública, de la viralidad o de los grandes números. Pero Gladwell demuestra que, en realidad, el verdadero poder está en los grupos pequeños, íntimos, donde las conexiones personales son fuertes y la confianza actúa como combustible del cambio. Para entenderlo mejor, imagina cómo se comporta una idea cuando llega a una audiencia enorme. La mayoría la escucha, la entiende, tal vez incluso la aprueba, pero rara vez la adopta. En cambio, cuando esa misma idea se transmite dentro de un grupo pequeño, de amigos, colegas o familiares, las probabilidades de que se propague aumentan exponencialmente. ¿Por qué? Porque la influencia personal tiene un peso emocional y psicológico mucho mayor que cualquier anuncio, video o publicación viral. Gladwell cita el ejemplo de los movimientos sociales como el de los derechos civiles en Estados Unidos, donde el cambio no comenzó con marchas masivas, sino con pequeños círculos de personas comprometidas que compartían valores, metas y relaciones de confianza. Cada miembro del grupo no solo creía en la causa, sino que sentía una responsabilidad directa hacia los demás. Esa cohesión emocional creó un tipo de energía que luego se amplificó hasta movilizar a millones. El autor explica que las redes humanas funcionan por capas, tenemos contactos lejanos que amplían nuestra perspectiva, como los conectores del capítulo 2. Pero también círculos íntimos que influyen directamente en nuestras decisiones. Y aunque las grandes campañas dependen de los primeros, el verdadero cambio de comportamiento ocurre gracias a los segundos. Gladwell lo llama la regla de los 150, inspirándose en el trabajo del antropólogo Robin Dunbar, quien descubrió que los humanos solo pueden mantener relaciones significativas con alrededor de 150 personas. Más allá de ese número, la cohesión social se diluye, la comunicación se fragmenta y la identidad colectiva se debilita. Por eso, muchas empresas exitosas, comunidades religiosas y organizaciones mantienen grupos reducidos, donde cada individuo siente que su participación importa. Un ejemplo claro es la empresa Gore-Tex, conocida por su estructura sin jerarquías rígidas. En lugar de crear departamentos gigantes, la compañía organiza a sus empleados en grupos pequeños, donde todos se conocen y pueden colaborar directamente. Este modelo fomenta el compromiso, la creatividad y la responsabilidad compartida, elementos esenciales para alcanzar ese punto clave que multiplica los resultados. Lo mismo ocurre en el marketing o en el crecimiento de marcas personales. Un creador o empresario que intenta impactar a miles desde el inicio, sin construir primero un núcleo leal de seguidores cercanos, rara vez logra un crecimiento sostenido. En cambio, aquellos que invierten tiempo en cultivar una comunidad pequeña, auténtica y participativa, crean el tipo de influencia que luego se expande por sí sola. Gladwell concluye este capítulo con una idea esencial: las grandes transformaciones empiezan siempre en lo pequeño. Un grupo reducido de personas comprometidas, con un propósito compartido y una comunicación genuina, tiene más poder de propagación que una audiencia masiva pero indiferente. El secreto del punto clave no está solo en los conectores, los mavens o el mensaje pegajoso. Está también en las relaciones humanas reales, donde la influencia se transmite de persona a persona, de forma directa, emocional y confiable. Porque al final, los movimientos que cambian el mundo no son los que tienen más seguidores, sino los que tienen más conexión. Capítulo 7. Aplicar el punto clave a tu vida o negocio. En este capítulo final, Malcolm Gladwell toma todos los principios desarrollados a lo largo del libro y los aterriza en algo más íntimo, más práctico, como crear un punto clave en tu propia vida,
tus proyectos o tu negocio. Ya no se trata solo de entender por qué las ideas se propagan, sino de aprender a provocar conscientemente ese momento de inflexión donde todo cambia de escala. Gladwell comienza recordando una verdad poderosa: no todos los cambios necesitan ser grandes para tener un impacto enorme. En realidad, las transformaciones más profundas casi siempre nacen de pequeñas acciones estratégicas que, al combinarse con el tiempo, las personas adecuadas y el contexto correcto, desencadenan una reacción en cadena. Este es el corazón del efecto dominó del que habla. Cada pequeño ajuste, si está bien dirigido, puede multiplicarse hasta alcanzar dimensiones inesperadas. Para aplicar esto, el autor propone hacerse 3 preguntas fundamentales que funcionan como un mapa para identificar el elemento que falta antes de alcanzar el punto clave. Primero, ¿tienes a las personas adecuadas? Toda idea, producto o mensaje necesita conectores, mavens y vendedores. Tal vez tu idea sea brillante, pero si no fluye a través de las personas correctas, se quedará estancada. Los conectores expanden el alcance, los mavens otorgan credibilidad y los vendedores inspiran acción. En la práctica, esto significa que no necesitas hablarle a todos, sino a quienes pueden influir en muchos. El cambio se acelera cuando logras que las personas correctas hablen por ti. Segundo, ¿tu mensaje tiene adherencia? No basta con ser interesante. El mensaje debe ser memorable, claro y emocionalmente resonante. Gladwell explica que los movimientos que alcanzan su punto clave comparten un rasgo: su mensaje se puede repetir fácilmente, porque está diseñado para quedarse en la mente. No importa si se trata de una idea social, una campaña o una marca personal, lo que importa es que el mensaje se sienta simple y auténtico, capaz de transmitirse sin esfuerzo. Tercero, ¿el contexto apoya el cambio? Incluso el mejor mensaje, difundido por las personas adecuadas, puede fracasar si el entorno no lo favorece. Gladwell insiste en que el contexto es más poderoso de lo que creemos. A veces, una pequeña modificación en las condiciones externas, un entorno más propicio, un momento histórico oportuno, una audiencia receptiva, puede ser lo que convierta un esfuerzo común en un fenómeno imparable. Comprender cuándo y dónde actuar es tan importante como saber qué hacer. El autor también nos recuerda algo crucial: el punto clave no es solo un fenómeno social, sino una herramienta de crecimiento personal. En la vida de cada individuo hay momentos en los que todo parece cambiar repentinamente: una decisión, una oportunidad, una conversación, pero en realidad esos puntos clave son el resultado de acumulaciones invisibles. Son el fruto de pequeñas elecciones repetidas con intención. Por eso, provocar un punto clave en tu vida no se trata de buscar un golpe de suerte o una gran oportunidad. Se trata de alinear conscientemente 3 fuerzas: personas, mensaje y contexto. Cuando logras esa combinación, la energía del cambio se vuelve exponencial. Gladwell concluye con una reflexión esperanzadora: vivimos rodeados de puntos clave latentes. Están en cada proyecto que no hemos terminado, en cada relación que podría florecer, en cada idea que aún no hemos compartido. El reto no está en crear algo masivo de inmediato, sino en descubrir qué pequeña acción puede inclinar la balanza. Porque, al final, el poder del punto clave reside en eso, en comprender que lo grande siempre comienza con lo pequeño. Y que cuando una idea, un hábito o una decisión alcanzan el nivel justo de conexión, claridad y oportunidad, el cambio deja de ser gradual y se vuelve inevitable. Si te ha gustado este resumen, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Si tienes alguna recomendación de algún libro que te encantaría ver resumido en el canal, estaré contento de leerte en la caja de comentarios. Recuerda también que si quieres cambiar tu relación con el dinero eliminando esas creencias limitantes con las que creciste y que no te permiten tener éxito financiero, échale un ojo al ebook Mentalidad de Titán que podrás obtener tocando el link de la descripción. Nos vemos en un próximo video.